El segundo problema nos habla de una boya, que nos dice, una boya va a soportar un paquete de instrumentos de forma cónica. Como se ilustra en la figura, la boya está hecha de un material uniforme con peso específico de 8 libras sobre pie cúbico. Al menos, y nos dice que al menos 1.5 pies de la boya deben estar arriba de la superficie del agua, o sea, tienen que estar, por así decirlo, a la vista, por seguridad y visibilidad. Calcula el peso máximo permisible del paquete de instrumentos. Bueno, lo que nos pide el problema, bueno, aquí primero que nada nos dibujan la boya. Tiene un cable hacia abajo y lo que vendría siendo el cono. Bueno, primero que nada, yo aquí saqué lo que vendría siendo, bueno, aquí anoté primero que nada el peso específico del material, que vendría siendo 8 libras sobre pie cúbico. Y lo que yo calculé fue primero lo que yo calculé fue el volumen de toda esta parte, toda esta parte, toda esta parte, toda esta parte, que es la que está pues sumergida, ¿verdad? Porque es la que es el volumen que nos van a pedir cuando estemos calculando la fuerza de este objeto que hace que flote. Entonces, para calcular esta, primero hay que descomponerla en varias figuras, ¿verdad? Si tú aquí trazas una línea imaginaria y aquí otra, lo que vas a tener, yo pensaba que era como un rectángulo en 3 dimensiones, pero no. Lo que vamos a tener aquí es un cilindro. ¿Por qué un cilindro? Porque aquí nos dice que es una semiesfera por ambos lados, por arriba y por abajo. Entonces aquí vamos a calcular el área de un cilindro más la mitad de un área de una esfera. Entonces vendría siendo el volumen desplazado, vendría siendo el volumen del cilindro más un medio del volumen de la esfera. Entonces, el volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. La altura. Aquí nos dice que tenemos 4 pies. Muy bien. Esos 4 pies hay que restarles 0.5, que vendría siendo el radio de esta esfera. Bueno, sí, de esta esfera que hay aquí, imaginaria. Entonces lo que hay que hacer es a 4 restarle 0.5 y a su vez restarle 1.5 pies, que vendría siendo lo que está por arriba, por así decirlo. Lo que vamos a hacer es quitarle este 4, vamos a quitarle esta partecita de aquí. Esta partecita de aquí se la vamos a quitar este 4 y a su vez también le vamos a quitar esta otra partecita de aquí de arriba. Así nos va a quedar la altura. Entonces ya tenemos la altura y el radio. Lo anotamos. Volumen del cilindro es igual a pi por 0.5, que viene siendo el radio de esta esfera, porque aquí nos dice que el diámetro es de 1. Si nos dice que el diámetro de este cilindro aquí es de 1, pues el radio de la esfera vendría siendo 0.5. Entonces vendría siendo pi por 0.5 pies al cuadrado por 2, vendría siendo 1.57 pies cúbicos, más un medio del volumen de la esfera. Muy bien, un medio del volumen de la esfera vendría siendo, primero sería la fórmula de una esfera, 4 entre 4 pi por radio al cubo entre 3. Lo que yo hice fue multiplicar todo este medio del volumen de la esfera por un medio, y de este lado también un medio. Acá se va a cancelar con medio, aquí también. Aquí entonces va a ser un medio por 4 pi por radio al cubo entre 3. Y aquí ya lo anoté otra vez. Le puse volumen semiesfera, de la semiesfera, o sea, de la mitad de la esfera, que va haciendo esta fórmula de aquí. Si nosotros calculamos el volumen de la esfera y lo dividimos entre 2, pues es lo mismo. Entonces vendría siendo el volumen de la semiesfera, vendría siendo un medio por 4 entre 3 pi por el radio de esta esfera de aquí, vendría siendo la mitad de la esfera, 0.5 pies al cubo. Entonces vendría siendo el volumen de la semiesfera es igual a 0.26 pies cúbicos. Y ahora acá nos dice el volumen desplazado, que es el que necesitamos, es igual al volumen del cilindro más un medio del volumen de la esfera, que ya les había contado.
Entonces vendría siendo el volumen de desplazado es igual al volumen del cilindro más al volumen de la semisfera, que ya lo había notado ahí. Este es igual a este. Entonces vendría siendo el volumen desplazado es igual a 1.57 pies cúbicos más 0.26 pies cúbicos. Nos va a dar un total de 1.83 pies cúbicos. Acá, ¿qué fue lo que hice? Porque hay unas flechas acá como si parecieran los trucos del San Andrés. Bueno, primero hay que imaginarnos. Tenemos aquí una fuerza que hace que esta boya flote, que va hacia arriba, y el mismo peso de esa boya. Acá nosotros podemos decir que tendríamos, si este cable estuviera así, nomás tendríamos una fuerza hacia abajo que vendría siendo la tensión, como el problema anterior, pero aquí no. Tenemos también un peso, pero ese peso no es de nada acá. Este peso es del mismo del que vendría siendo un cono que está acá abajo, que vendría siendo el paquete de instrumentos, que viene una fuerza hacia abajo que vendría siendo el peso del cono, que es el peso de la boya, que es la fuerza de flotación de la boya. Y aquí a su vez este tiene una fuerza de flotación del paquete de instrumentos. Entonces vendría siendo la fuerza de flotación de la boya que va hacia arriba menos, bueno, y luego vendría siendo el peso que va hacia abajo de la boya, y luego el peso que va hacia arriba, digo el peso, la fuerza que va hacia arriba que hace que la bolsa de instrumentos flote, menos el peso del mismo cono que vendría siendo la fuerza, que vendría siendo el peso de la bolsa de instrumentos. Entonces aquí ya dibujé mi diagrama de cuerpo libre que vendría siendo dos fuerzas hacia arriba y dos fuerzas hacia abajo. Haciendo una sumatoria de fuerzas en y igual a 0 vendría siendo la fuerza de la que hace que la boya flote más la fuerza que hace que la bolsa de instrumentos flote menos el peso de la boya menos el peso del cono que vendría siendo la fuerza la bolsa de instrumentos. Entonces despejamos el peso del cono, que es el que nos piden, es igual a la fuerza que hace que la boya flote más la fuerza que hace que el cono flote menos el peso de la misma boya. Entonces, para sacar la fuerza que hace que flote la boya, es igual al peso específico del agua, de mar, por el volumen desplazado. El volumen desplazado ya lo habíamos obtenido aquí, por eso fue lo primero que hice. Entonces vendría siendo, para saber cuál es el peso específico del agua de mar, vendría siendo el peso específico del fluido es igual a la gravedad específica del agua de mar por la gravedad, por el peso específico del agua normal. Entonces vendría siendo el peso específico del fluido, que en este caso es agua de mar, vendría siendo 1 por 62.41 libras, que vendría siendo lo mismo. Entonces vendría siendo aquí la fuerza que hace que el fluido flote es igual a 62.41, que anoté en unidades, pero son las de aquí porque aquí no me cabía, por 1.83 pies cúbicos. O sea, pies cúbicos se va con pies cúbicos y nos va a quedar libras, entonces queda 114.21 libras, que hace que la fuerza flote, que hace que la boya flote, que la fuerza que hace que la boya flote, esa viene diciendo. Y luego entonces aquí nos dice, vas a obtener ahora la fuerza que hace que el cono, la bolsa de instrumentos flote, entonces viene siendo el peso específico del fluido, que ya es lo mismo, por el volumen desplazado. El volumen desplazado del cono, porque es un cono, que como nos lo muestra la figura, es un cono. Ahí se ven dos dimensiones, pero es un cono. Vendría siendo, primero para el volumen del cono, vendría siendo pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces vendría siendo pi por 1 al cuadrado por 3 pies por 3. 3 se va con 3 y 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces vendría siendo pi. El volumen desplazado del cono, que es el mismo, vendría siendo a pi pies al cubo. ¿Por qué es el mismo? Porque el cono está debajo del agua. Entonces vendría siendo que el mismo... A ver, sí.
vendría siendo que, o sea, como es el mismo, pues el mismo volumen del cono es igual al mismo volumen que del agua que desplazó. Entonces, aquí ya está. La fuerza que hace que este cuerpo flote hacia el cono es igual a 62.41, que vendría siendo el peso específico del fluido por pi. Entonces vendría siendo pies al cubo, se cancela con pies al cubo, entonces vendría siendo la fuerza que hace que el cuerpo del cono flote, vendría siendo 196.06 libras. Entonces acá vamos a calcular el peso de la boya debajo de, o sea, que está en la superficie. Digo, en la superficie debajo del agua, que vendría siendo todo. Entonces vendría siendo el peso específico de la boya por el volumen, ahora sí, completo de toda la boya. Que vendría siendo el volumen de la boya, vendría siendo igual a pi por radio al cuadrado entre 2. Pi por radio al cuadrado por la altura, porque este vendría siendo primero un cilindro, porque primero era un pedazo de cilindro, más el volumen de esfera. La esfera está así, la partimos en dos, vendría siendo esta acá arriba y esta acá arriba, y esto ya sería la boya. Esto de aquí vendría siendo la boya. Entonces, sustituimos datos y nos da que el volumen de toda la boya completa es de 2.87 pies al cubo. Y acá entonces lo único que hacemos es el peso de la boya, diciendo 8 libras entre pies cúbicos por 2.87 pies cúbicos. El 8 libras entre pies cúbicos ya no le había dado el mismo problema. Entonces el peso de la boya es de 22.96 libras. Entonces el peso permisible del cono es de, aquí ya lo teníamos, la fuerza que hace que flote la boya más la fuerza que hace que flote el cono menos el peso de la misma boya. Entonces vendría siendo, sustituyendo datos, 114.21 libras más 196.06 libras menos 22.26 libras nos da un total de 287.31 libras, que vendría siendo la respuesta del problema. Y este peso es el máximo que puede aguantar la bolsa de instrumentos. Si nosotros aquí le agregamos, o sea, acá, tipo, esto es lo que nos da el problema. Pero tú dices, no, pues ahora le voy a meter un instrumento de más. Este peso va a ser mayor y va a hacer que, pues como por este peso es mayor, pues va a hacer que, o una, que aquí no estamos analizando tensiones, que la tensión de este cable de aquí se rompa, cause que se rompa de aquí, o como aquí todavía está 1.5 pies mirando hacia arriba, o sea, por afuera del mar, que es en este caso, lo que causaría sería que el nivel del mar va a aumentar, o bueno, no es que va a aumentar, sino que va a disminuir la visibilidad de esta boya. Por eso, aquí en vez de 1.5 vendría siendo 1 o 0.8, si es que aquí le aumentamos el peso. Pero como es por seguridad esto, lo que nosotros hacemos es de que, pues métele tanto peso aquí, exactamente este de aquí, para que la boya se pueda asomar todo esto. Que pues vendría siendo rangos de cada país o no sé, pero eso ya depende de cada cosa, ¿verdad? Aquí nada más les estoy explicando por qué el peso es igual a este, porque pues si fuera más, pues sería más para abajo y habría menos visibilidad. Pues de qué sirve si no podemos ver una boya que tenga instrumentos. Entonces por eso el peso es ese, y ese sería el problema 2.